apoyando apoyando a muchas empresas con el tema de la gestión de neumáticos. Y ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto. Sí, se escucha fuerte y claro. Ok. Entonces, vamos a ver. Y bueno, mi relación siempre ha sido abocada a la gestión de neumáticos, a todo el tema de neumáticos, que va desde la elección de diseños, la preparación del área como tal, bajo procedimientos, bajo estándares que se requieren, y obviamente la elaboración de presupuestos, la elaboración de informes para fallas, y obviamente en todo este tema se logró ver que es muy importante una correcta gestión de neumáticos para el impacto en los costos operativos. Entonces, un poco el temario de lo que vamos a ver el día de hoy, muy rápido en esta hora, es la importancia en la gestión de neumáticos, el rendimiento costo-kilómetro, porque es importante el tema de rendimiento y costo-kilómetro, qué debemos controlar y cómo realizar un correcto seguimiento para que todo esto conjugue y funcione de una forma adecuada, y cuáles son los ahorros que nosotros podemos generar con esta operación. Entonces, pasemos al primer punto. Importancia de la gestión de neumáticos. ¿Por qué es importante la gestión de neumáticos? Todos conocemos en el tema de transporte de que la gestión de neumáticos o los neumáticos como tal dentro del mantenimiento son uno de los 3 pilares de los cuales nos generan mucho más gasto en nuestra empresa. Puede estar en segundo lugar, puede estar en tercer lugar, pero no se mueve dentro de ese ranking. Va a depender mucho de la cantidad de flota, de los tipos de neumáticos que tú utilices, de cómo llevas la gestión de neumático. En ese estado, los neumáticos son uno de los factores que más influyen en el consumo de combustible. Entonces, nosotros vamos viendo este tema de los neumáticos como parte integral de la gestión de mantenimiento. ¿En qué sentido? Si nosotros hacemos una mala elección del neumático y no generamos la importancia de vida, entonces nosotros podemos alterar otros factores dentro del área de mantenimiento, como son el desgaste de piezas prematuras, como es el consumo de combustible, que pueden alterar bastante nuestros costos, y que obviamente eso impacta directamente en el flete final que nosotros proporcionamos a nuestros clientes y del cual obviamente nosotros ganamos. Entonces, este tema tiene que haber un correcto seguimiento de la gestión de neumáticos, y la gestión de neumáticos va desde los procesos que nosotros elaboramos de cómo debemos llevar esta implementación en la gestión, el control, las inspecciones, el estado de los neumáticos que está relacionado con el tema de las inspecciones, y el mantenimiento de los mismos. El mantenimiento de los mismos está muy relacionado con el tema del control que nosotros vamos a tener con los neumáticos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta parte es muy importante porque la sumatoria de todo esto nos va a llevar a la búsqueda del ahorro y la eficiencia en nuestra flota. Lo que nosotros buscamos es reducir nuestro costo kilómetro, que lo vamos a ver más adelante, incrementar nuestros rendimientos. Y aún así hay varios factores que influyen en el tema de la gestión de neumáticos. Importante que en muchas de las empresas en las que se trabaja, siempre suelen delegar la gestión de neumáticos al área de mantenimiento como parte integral. La misma persona que ve el tema de reparaciones, el mismo supervisor, el mismo jefe de mantenimiento, tiene que ver los temas de neumáticos. Y este tema es bastante, digamos que complicado, porque se necesita de una capacitación particular, de un seguimiento, de un control muy exhaustivo en el tema de la gestión, que fácilmente una persona que ve todo el tema de mantenimiento, no es que no lo podría llevar, sino que le va a tomar demasiado tiempo, porque es un control que exige mucho tiempo. Pero ese tiempo está compensado, y ese tiempo se transforma en ahorro para nuestra flota. Entonces, veamos ahora un poco el tema del rendimiento costo por kilómetro y por qué es importante. Para no hacerlo como un monólogo, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, o Ángela, si hay alguna pregunta, para ir contestando, y vamos haciendo un ida y vuelta con esto para poder ampliar los conocimientos o los conceptos que ustedes tengan. No se preocupen o tengan temor sobre la pregunta que ustedes pudieran hacer. O sea, toda pregunta es válida,
todos los días aprendemos algo nuevo, entonces el hecho de que alguien sí sepa probablemente la respuesta y no significa que nos tengamos que quedar callados o que no sepamos mucho de neumáticos. Preguntando es como aprendemos en realidad. Sí, por favor, pueden levantar las manitos y yo les voy dando el pase. Entonces, pasemos al rendimiento costo por kilómetro. Y aquí tenemos rendimiento costo por kilómetro y por qué es importante. Primero, ¿qué es el costo por kilómetro? El costo por kilómetro es el cálculo en dólares, en soles, en la moneda del país en el que estés, que va a significar el costo dividido entre el kilometraje recorrido. Eso nos va a decir cuántos dólares, cuántos soles va a recorrer por cada kilómetro ese neumático. Y ese costo por kilómetro tiene que ser lo más bajo posible. Y para poder conseguir ese costo por kilómetro lo más bajo posible, ahí es donde vienen los seguimientos que nosotros tenemos que hacerle a la flota. Entre mayor seguimiento le damos la flota a mayor cantidad de neumáticos, nuestro costo por kilómetro va a ser mucho más exacto, va a ser mucho más preciso y nos va a poder permitir, con ese mismo costo por kilómetro, con ese mismo rendimiento que vamos a ver más adelante, es poder presupuestar la relación de neumáticos que necesitamos para un periodo de tiempo, digamos un año de trabajo. Entonces, si nosotros podemos identificar con el costo por kilómetro el mejor neumático para la mejor operación, para la mejor posición, vamos a lograr optimizar nuestros costos. El costo por kilómetro se saca y se obtiene para los neumáticos de posición delantera en las medidas que uno utiliza. Si yo utilizo 2.95, un costo por kilómetro para posición delantera en 2.95. Si yo uso 12R22.5 también en mi flota, tendría que sacar costo por kilómetro para la 12R22.5 en la posición delantera. Lo mismo para la tracción y lo mismo para los ejes libres. Y ese costo kilómetro tiene que ser por cada marca, por cada modelo, por cada medida, por cada posición en la unidad y por cada tipo de ruta que nosotros trabajamos en la flota. Entonces, si yo tengo 3, 4 tipos de ruta, tengo que sacarle costo por kilómetro a 3 o 4 tipos de ruta. Y esas 3 o 4 tipos de ruta, obviamente va a mantener un costo por kilómetro independiente para cada oposición. De ahí tenemos como segundo factor el rendimiento. Obviamente costo por kilómetro y rendimiento van de la mano. Entre mayor rendimiento tiene el neumático y mi costo sea un poco más estable, digamos, porque puedo tener diferentes marcas en mi flota donde me van a costar $300 un neumático más impuestos, o me puede costar $500 más impuesto, $800 más impuesto, dependiendo los neumáticos que yo utilice. El rendimiento, el kilometraje tiene que ser lo más alto posible. Tenemos que tratar de sacarle el jugo a ese rendimiento. Y ese rendimiento, obviamente, con la gestión de neumáticos, por lo mismo que es importante, nos va a permitir lograr obtener objetivos de estándares de kilometraje muy altos para nuestra flota. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en esta flota? Costo por kilómetro, rendimiento. También vamos a ver temas de tiempo. Tenemos que saber cuánto tiempo nos duran los neumáticos, cuántos reencauches puede tener ese tipo el neumático que nosotros estamos eligiendo. Entonces, todo eso se agrupa en un factor que es elección del diseño. Si nosotros no tenemos una buena elección del diseño, obviamente el costo por kilómetro, el rendimiento, los índices de reencauchabilidad se van a ver bastante afectados en relación a lo que nosotros estamos buscando, que es el ahorro. Entonces, buscamos obtener el mayor rendimiento kilométrico posible y este nos va a favorecer en la reducción del costo por kilómetro. Y obviamente la cantidad de veces que nosotros cambiamos nuestros neumáticos en un periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un neumático que me cuesta $500 más impuestos. Estos $500, este neumático de $500 me dura 70.000 kilómetros. Vamos a hacer un cálculo a grosso modo para que se pueda interpretar. Y mi unidad recorre 10.000 kilómetros por mes, quiere decir que este neumático me está rindiendo 70.000 kilómetros. Entonces, yo tengo 70.000 kilómetros, obtengo el costo por kilómetro y mi estándar es para esta flota, para esa posición, para esa ruta, es 70.000 kilómetros. Pero yo puedo tener un neumático mucho más barato. Y yo digo, ok, yo no voy a comprar un neumático de 500, voy a comprar un neumático de 300 y pico dólares o $300 más impuestos.
y su rendimiento no va a ser 70.000 kilómetros. Su rendimiento puede ser 50.000 kilómetros. Eso quiere decir que si yo recorro 10.000, el neumático me va a durar 5 meses. Entonces, si yo tenía proyectado inicialmente con el neumático que yo tengo que me dure 70.000 kilómetros a un promedio de 7 meses, yo tendría que estar haciendo 1.8 cambios por año, digamos. Pero si me va a rendir 50.000 kilómetros, ese neumático le tendría que estar haciendo 2 cambios y un poco más por año. Entonces, a eso le tenemos que sumar el hecho de cuánto nos cuesta hacer 2 tipos de cambios. O sea, si tengo 2 neumáticos de 300 por uno de 500, yo voy a hacer un cambio de 500 por año y en el otro voy a hacer 2 cambios de 300, 600. Y ahí nomás tengo una diferencia de $100 que estaría perdiendo por obtener un neumático mucho más económico como compra inicial. Entonces, esa parte es muy importante, saber reconocer el costo por kilómetro y el rendimiento. Un neumático por una flota no se compra por el costo inicial. Y acá es donde surgen bastantes problemas a veces cuando uno tiene que explicarle a los jefes, al contador de la empresa, a la parte administrativa, por qué a veces elegir un neumático que parece fuese caro es el mejor para nuestra flota. Y para eso tenemos que tener histórico. Para eso tenemos que llevar informes, resultados de desempeño de este neumático y mostrar. Un neumático no se mide por cuánto me rindió y cuánto me costó en el periodo que me rindió, ¿no? Un neumático se evalúa en base a un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo va a ser en base a lo que yo presupuesto. Un presupuesto lo hacemos generalmente por año. Y ahí es donde nosotros vamos a ver. Si nosotros calculamos que tenemos que hacer un cambio por año y terminamos haciendo dos cambios por año, nuestro presupuesto ya quedaría fuera del rendimiento. Y eso es lo que tenemos que evaluar fundamentalmente. El otro factor, que lo puse como otros, son varios factores que son importantes. Entre ellos, aumentar la rentabilidad del neumático, evitar los sobrecostos con alertas de fallas mecánicas, decidir según indicadores de rendimiento y proyectar compras óptimas de los neumáticos. Todo esto va de la mano con el mantenimiento de la operación. Cómo voy a mantener mi operación, cómo voy a mantener los neumáticos y cómo estos van a tener un desempeño dentro de mi flota. Es muy importante dentro de esos factores saber reconocer y saber tratar los subfactores que van a nacer de este, que van a ser, como los vamos a ver más adelante, la presión de inflado, la temperatura, la carga, las rotaciones, el control y la medición de los remanentes, saber reconocer cuántos milímetros nuestro neumático, cuántos kilómetros por milímetro recorre nuestro neumático en cierta operación. Eso nos va a ayudar mucho también para poder cuantificar y proyectar cambios en nuestra operación. Entonces, el costo por kilómetro, el rendimiento, son factores muy, muy importantes dentro de nuestra operación y de la cual nosotros debemos conocer muy bien este tema. Y Juan José, obviamente eso nos llena de mucha información, ¿sí? tenemos a Luis Alberto que está levantando la manito antes de pasar al siguiente slide a ver si realiza la pregunta. Sí. Y otro temita, también tenemos una consulta de Luis Guamaní en el chat, que ese temita que comentas de software lo vamos a ver al final, Luis, no te preocupes. A ver, Luis Gutiérrez, si nos puedes habilitar tu micro para hacer la pregunta. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Una consulta. ¿Cuánto es el costo por kilómetro referencial adecuado como indicador? ¿Y cuál es el rendimiento promedio de un neumático? Ok. A ver, esto es una pregunta bastante, se puede contestar, es muy, muy, muy amplia. No hay un costo por kilómetro específico en general. Hay un costo por kilómetro específico por cada ruta que tu flota trabaja. Hay un costo por kilómetro específico por cada posición del neumático en la unidad. Costo por kilómetro por delanteras, costo por kilómetro por tracción, costo por kilómetro por ejes libres. Y esto va a depender de las operaciones a las que tú tengas. Entonces, en una flota que tengo 3 rutas, por ejemplo, voy a tener costo kilómetro para 3 rutas y para cada una de esas rutas voy a tener costo kilómetro para 3 tipos de posición de neumático. Y si a eso le sumo que tengo
dos tipos de neumáticos que utilizo en mi flota, se subdivide a tener costo por kilómetro por cada una de las marcas y modelos de neumáticos que yo tengo. Por eso es muy importante que en una gestión de neumáticos no tengamos, tratemos de no tener mucha variedad de medidas y diseños. Tenemos que tratar de estandarizar un poco esto. Y esto es un poco complicado, porque a nivel de empresa, a veces uno compra un camión y viene con un tipo de medida, compra en otra marca y viene con otro tipo de medida. O por ejemplo, yo compro un camión y este camión viene con llantas pisteras y mi operación me exige que tenga llantas mixtas. Entonces tendría que cambiar a tener un gasto adicional para poder ponerle neumáticos mixtos. Cuando lo propio sería que ya cuando yo compro de tienda, por decirlo así, un camión, le indico que necesito que esa unidad venga con llantas mixtas. Entonces ya este es un tema de negociación. Pero un costo por kilómetro general es muy ambiguo. No podríamos determinar uno en general, porque va a depender mucho de la ruta y la posición, como te comenté. En todo caso, no sé, ya te consulto, ¿existe alguna tabla como indicador referencial que diga el costo por kilómetro o el rendimiento de un neumático por tipo de vía, o sea, asfalto, trocha carrozable? ¿Existe esa información o no existe todavía? A ver, si lo manejamos bajo ese concepto que me estás comentando, sí. Normalmente se tiende a decir que un neumático en ruta pistera tiene un rendimiento del 100% y normalmente va de 100.000 kilómetros para arriba en un neumático pistero. Un neumático mixto indican que va con 30% menos del neumático pistero, o sea que me rinde un 70%. Si el neumático pistero me rinde 100, el mixto me estaría rindiendo un promedio de 70.000 kilómetros. Y de ahí tengo OTR, que me rinde un promedio de 30% sobre el 100%, 30.000 o 40.000 kilómetros, dependiendo de la operación. Tengo el urbano, que me va a rendir 50.000 kilómetros, 50% menos que el pistero, tomando como referencia el pistero, y son unos 50.000 kilómetros. En ese sentido, sí, como referencia, sí, para la ruta. Pero, por ejemplo, hay rutas, te voy a poner un ejemplo que yo he visto, que yo he vivido. Tengo una ruta en Tapacay que usa neumáticos mixtos y el rendimiento promedio es 90.000 kilómetros. Y tengo una ruta a Constancia donde el rendimiento promedio es de 58.000 kilómetros. Y tengo una ruta a Hat Bay donde el rendimiento promedio es 48.000 kilómetros. Tengo una ruta a Toquepala donde el rendimiento promedio es 48.000 kilómetros. Y hay muchas de las condiciones de estas rutas que son muy similares, pero no obtienen el mismo kilometraje, llevando la misma carga, dicho sea de paso, llevando la misma carga. Entonces, sí hay una tabla, pero lo habla con porcentajes. Pistero 100%, mixto, tienes dos tipos de mixtos. El 30-70, que es 30% pista y 70%, perdón, 70% mixto y 30% afirmado. Tienes uno un poquito más agresivo, que sería un 80-20, 80% pista, 20% afirmado, y sobre ese valor sería de 100%, tendrías 80%, 70%, de ahí tendrías el OTR que se va casi hasta un 40%. Esa sí hay, y lo puedes encontrar en catálogos de neumáticos o manuales de neumáticos, por ejemplo, de la marca Goodyear, Hankook y Michelin. Ellos tienen, pero lo manejan como un estándar. No es un referente, pero es una línea de lo que tú tienes que ver. Ahora, ahí va a depender mucho porque eso te lleva a la elección del diseño. Yo no puedo poner un neumático pistero en un terreno mixto o un terreno urbano o un terreno OTR, o poner un neumático mixto en una operación 100% pistera, porque obviamente se van a ver afectados los rendimientos. Pero como porcentaje y como tipo de ruta, sí. Pero como costo kilómetro, dólar kilómetro o soles kilómetro, no, no hay un número exacto que te valga para todo, que tú puedas hacer la conversión para tener cálculos. Eso no. Ok, listo, ahora. Una pregunta más, Juan José, para avanzar, de Jonathan Román. Ok. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, profesor? Una consulta. Yo estoy en el tema del rubro aeronáutico. En mi empresa, en la empresa que yo estoy laborando es de helicópteros. Me llamó mucho la atención
este seminario, webinar, ¿cómo se podía aplicar en el tema como un helicóptero? Para poder llevar un control o el desgaste, porque yo estoy en el tema de almacenes y yo he visto, se tiene en stock varias llantas, tienen sus números de serie, su número de parte, todo, pero mayormente el mecánico es el que ve las condiciones, ¿no? La condición de la llanta, y también en el número de serie, como son números, o son letras rusas, tienen sus códigos y también tiene su fecha de vencimiento. ¿Me podría explicar, o no sé si tendrá algo de experiencia sobre lo que le menciono? Ok. En el tema de neumáticos, si bien uno piensa que el neumático es igual para todos, dentro de la gestión de neumáticos se subdivide por áreas. Entonces tienes el tema de LT, que es para camiones ligeros, tienes el tema de TBR, que son todos lo que ven track, bus, radial, que es camiones y buses. Tienes la línea OTR, que es todo lo que es fuera de carretera. Tienes la línea amarilla, que es lo que ves montacargas, que ves retro, motoniveladoras, etcétera, etcétera. Después tienes la otra línea, que es la línea minera, que son los neumáticos más grandes, mucho más grandes de los guacos. Y entiendo que hay una línea que es aeronáutica, en la cual obviamente las funciones, los factores, los desempeños, los temas de ahorro son totalmente diferentes a las de un camión. Entonces, yo te recomiendo que lo que podrías hacer es conversarlo no con los rusos, pero sí, por ejemplo, con Michelin, con Bridgestone, o Bridgestone más que nada, que son empresas muy, muy grandes y manejan toda esta línea, no sé si al nivel de aeronáutica, y te pudieran capacitar con este tema. Porque mal haría yo en hablar de neumáticos de camión para neumáticos aeronáuticos. Lo que sí sé y que se pone mucho, por ejemplo, con ejemplos para que se entienda un poco la durabilidad y la seguridad de un reencauche, es que los neumáticos de avión reencauchan hasta 10 veces. Pero es lo máximo en aeronáutica que yo podría entender. Me parece un tema muy interesante. Me gustaría curiosearlo, pero personalmente no, sobre este tema no. Yo te hablo de todos los neumáticos que pueden estar rodando, no volando. Muchas gracias, profesor. Listo, Muy listo. amable. Si necesitas algún contacto con las empresas de Michelin o Bridgestone, a través de Senfolog, con Ángela te podemos hacer llegar los contactos para que veas ese tema, porque sí es importante conocer qué tipo de fallas, cómo se aplica el tema de rendimientos y de ahorro para este tipo de unidades. Muchas gracias, de todas maneras. Gracias. Estamos en ¿Listo? contacto. Ok. Ángela, ¿algo Seguimos. más? Sí, seguimos, Sí. por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos de tiempo. Listo. ¿Qué debemos controlar y cómo realizar un correcto seguimiento? Estos son uno de los puntos, y vamos a ver un par más de qué es lo que debemos controlar y cómo debemos hacer el seguimiento. Aquí, lo principal en una flota de camiones, y por lo general casi en todo tipo de flota, debemos controlar mucho el tema de la presión de inflado. La presión de inflado está muy relacionada con el desgaste que puede tener el neumático, con la duración que puede tener el neumático, con la carga que este neumático va a soportar, con el índice de velocidad que este neumático va a recorrer y con las fallas por falta de control que se puede tener en el inflado de los neumáticos. La presión del neumático también está detallada en manuales, identifica que a cierta capacidad de carga, según la velocidad y la capacidad de carga que este neumático tenga, hay que controlar una presión de inflado. Entonces, esto es muy importante porque no es poner la presión de inflado máxima que el neumático está marcando. ¿Por qué? Porque un neumático 295-80R 22.5 podría decirte que tienes que ponerle una presión de inflado de 120 a 125, 135 es lo máximo que he visto, de P6. Pero esto es con capacidad de carga completa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, iríamos al punto 4, es deberíamos pesar nuestra unidad y saber cuál es la capacidad de carga que estamos teniendo por posición y por eje, para poder determinar
qué presión de inflado nosotros vamos a utilizar. Hay rutas en las que van cargados y regresan cargados. Y ver también si lo que llevo en peso también lo estoy trayendo de vuelta para poder tener una presión de inflado estándar para nuestra flota. Y la presión de inflado normalmente varía entre 5 PSI o 10 PSI dependiendo entre la posición delantera y la posición de tracción. Entendamos que el eje direccional es un eje que fuera del trabajo que normalmente realiza un neumático, este tiene otros factores como es el de giro, como es el de inclinación, camber, caster, el mismo alineamiento de la unidad, y eso obviamente involucra un factor de desgaste totalmente diferente a un neumático de tracción o un neumático de eje libre. Entonces, si nosotros manejamos presiones por debajo o por encima, vamos a generar un tipo de desgaste, que sería el punto 2 sobre este neumático, y que debemos controlar. Entonces, está muy relacionado. La presión de inflado directamente proporcional y relacionado con la carga y con la velocidad de un neumático. Un neumático que trabaja a menos velocidad de la recomendada por el fabricante y que figura en el neumático, eso lo podemos ver en una charla de nomenclatura, en un curso de nomenclatura que tenemos aquí en Senfolog, podemos ver ese punto de a qué velocidad, con qué rango de velocidad, qué presión de inflado tiene que tener y con qué carga. Ese es un factor muy importante. Ahora, todo está escrito, todo en técnica está escrito, lo tienen los diferentes proveedores, todos los proveedores manejan los mismos conceptos, pero lo que realmente al final vale es tomar la técnica y la parte escrita como una base en nuestra flota. Y lo que se va a condicionar a nuestra flota va a ser lo que vivimos el día a día. A mí me pueden recomendar una presión de 120 PSI para mi flota, pero yo veo que con 110 voy bien, voy con un rendimiento superior al de si voy a 120, mi índice de accidentabilidad por explosión o por impacto en el neumático bajó porque tengo menos presión, etc, etc, etc. Eso me lo enseña a mí la experiencia y el control constante que tenemos sobre la gestión de neumáticos. Punto 2, los desgastes anormales. Es muy importante hacer inspecciones periódicas. Cuando hablamos de inspecciones periódicas, podemos hablar de 1 o 2 inspecciones por mes. Una puede ser visual, otra puede ser escrita, todas pueden ser escritas, pueden ser sumadas evidencias fotográficas, podemos tomar cualquier tipo de información del neumático que nos genere algún tipo de desgaste. En desgastes también tenemos algunos cursos de temas de desgastes, porque el tema de desgastes anormales es muy amplio, muy, muy amplio. Y hay que saber reconocer la causa raíz de este desgaste anormal. Cada desgaste anormal o cada uno de estos puntos que vamos a ver nos impiden tener un ahorro en nuestra flota. Nos impiden generar reducción de costos. Y si no los controlamos, nos puede llevar a tener gastos exorbitantes en gestión de neumáticos. Nos afecta directamente todos estos factores al no controlarlos, la reencauchabilidad de un neumático. Es importante poder sacarle el mayor jugo al neumático. Entonces, las inspecciones periódicas y la correcta identificación de los desgastes, obteniendo la causa raíz, nos va a poder llevar a determinar qué acciones correctivas tenemos que tener. Las acciones correctivas pueden ir desde un alineamiento de la unidad, un cambio de rodajes en la unidad, puede ir a una nivelación de presiones periódicas. Entendamos también que la presión del neumático por mes baja. No es que yo le eche una presión de inflado ahora de 110 y a fin de mes la voy a encontrar también en 110. Obviamente el neumático no es totalmente sellado y por los poros mismos del neumático las partículas de oxígeno se van escapando y el neumático va perdiendo presión de inflado, no de forma rápida, pero muy, muy, muy lenta. Entonces, por eso requiere el control. Entonces, en los desgastes los vamos a tener también por las condiciones de manejo del operador. En los desgastes los vamos a tener por la forma de conducción. Los desgastes anormales van a venir por las condiciones de ruta, por la temporalidad, si está lloviendo, si hay nieve, si hace mucho calor, entre otros. El tipo de asfalto, tenemos asfalto, vamos a ponerlo así, asfalto joven, después vamos a tener asfalto adulto y asfalto viejo. Cada uno de ellos lo diferencia es porque tiene un diferente tipo de granulación. Y esa granulación genera un desgaste irregular en el neumático, que va relacionado con muchos de los factores que ya les he comentado. Entonces,
Importante, saber reconocer los desgastes. Pero no es solamente saber reconocerlos, sino identificarlos lo más pronto posible. Ir viendo si tiene desgaste en sierra, si tiene desgaste punta talón, si se está escamando el neumático, entre otros factores. Y de aquí podríamos hablar 4 horas solamente de desgastes anormales y obviamente todo esto nos lleva a un ahorro en la gestión de neumáticos. Otro Juan punto José, muy importante, ¿sí? antes de avanzar, hay unas preguntitas que están colocando en el chat, las vamos a responder finalizando la presentación de este slide de Juan José, ¿sí? No se preocupen. Correcto. Entonces seguimos. Sí. Punto número 3. Rotación de neumáticos. Esta rotación de neumáticos también, a ver, anteriormente, por lo menos en Perú, se decía que se debía hacer cada 20, 15.000 kilómetros. Después, los mismos proveedores de neumáticos, hablemos de neumáticos premium, la bajaron a 12, hoy en día la tienen en 10.000 kilómetros. Entonces, eso significa que si mi unidad recorriera 10.000 kilómetros por mes o recorra 7, por lo menos una vez por mes yo debería estar generando una rotación en los neumáticos para poder reducir el desgaste. ¿Por qué la rotación y por qué desgaste? Un neumático en posición número 1, que es la que está debajo del chofer, con la posición número 2, que es la que está con el acompañante del chofer, no desgastan de la misma manera. La posición número 1 siempre tiende a desgastar más que la posición número 2 en posición delantera. Y esto va por el tema de todo el conjunto y el mecanismo de dirección que tienen en esa parte de los neumáticos. Siempre se comentó que era por esa circunstancia. Y el desgaste es mucho más acelerado, posición 1 que en posición 2. Ahora, para los neumáticos de tracción, los neumáticos que están en la posición número 3 y 4 van mucho más de alivio. La posición 3 y 4, hablamos en duales, serían los que están detrás del chofer, los primeros de tracción. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esos neumáticos dan mucho más de alivio porque no tienen tantos factores que influyen en el desgaste. La posición 5 y 6, que serían los de la mano derecha del primer eje, esos tienen un desgaste un poco más acelerado. ¿Por qué? Porque todas las pistas no son rectas, tienen un ligero peralte. Y ese peralte, que no es regular, tiende a ser un poco irregular, genera un desgaste irregular. Ahora, todos los neumáticos en la segunda corona tienden a desgastar más que los de la primera corona. Y esto se da porque los neumáticos de la segunda corona generan más traccionamiento, porque tienen que traccionar, jalar y empujar. Jalar la carga y empujar a la unidad. Y este trabajo genera que tenga mucho mayor desgaste el segundo eje. Ahora, si a eso le sumamos que el grado de inclinación de la pista desgasta más la posición del primer eje del lado derecho, más la posición del lado derecho del segundo eje, quedaríamos que la posición 11 y 12, o sea, los dos últimos neumáticos de tu mano derecha del segundo eje, son los que mayor desgaste tienen. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que pasar los neumáticos de mayor desgaste a una posición de menor desgaste. Y la posición de menor desgaste es 3 y 4. Y los cambiamos. Y los de posición de 3 y 4 pasarían a la posición 5 y 6, que sería hacia su otro frente, y los que están en ese frente pasarían a la parte trasera en posición 9 y 10. Un poco complicado, pero imaginemos nuestros dos ejes de tracción con nuestros 4 puntos de apoyo, y lo que tenemos que hacer es rotarlo en cruz. Lo rotamos en cruz, y eso nos va a ayudar a que el desgaste sea mucho más parejo. A veces no es necesario generar un desgaste, una rotación al mes, porque podría ser que nuestra unidad, en vez de hacer 4 viajes o 3 viajes por mes, realizó 1. No hay desgaste, por ende no llevaría a generar una rotación. Y eso solamente lo vamos a poder saber haciendo inspecciones periódicas de la unidad, apuntando los remanentes del neumático. Y los remanentes del neumático normalmente los tomamos en 3 posiciones. Dividimos la banda de rodado en 2 y cada sección la volvemos a dividir en 2. Entonces tendríamos 3 puntos. La primera división de sección, la del medio y la segunda división de sección. Esos son los puntos en los que nosotros tomamos la medición de la cocada para ver cómo va el desgaste. Puede ser que esté desgastando más a los hombros, un tema de baja presión. Puede ser que esté desgastando más al centro, es un tema de presión. Puede ser que esté gastando de forma irregular, puede ser ejes torcidos, puede ser alineamiento, pueden ser muchos factores. Entonces,
ya vemos que la presión más el desgaste y la rotación sería su solución, sería un paliativo para el desgaste. ¿Qué pasa si yo no roto? Si yo no roto, el neumático de posición 1 va a desgastar más que el 2, el neumático los del primer eje van a desgastar más que el tercer eje, y cuando yo quiera hacer la rotación, los remanentes ya gastados no los vamos a recuperar. Entonces, ¿qué perdemos ahí? Perdemos kilometraje. Si perdemos kilometraje, elevamos nuestro costo kilómetro. Y si elevamos nuestro costo kilómetro, estamos desaprovechando la oportunidad de generar un ahorro en la empresa. Más adelante vamos a ver porcentualmente cuánto significa en pérdida kilométrica, que obviamente todo eso se traslada a soles, a dólares, si quieren, para que más o menos tengan entendimiento de si hacemos una sumatoria de no tener un control en nuestra flota. Como punto 4, la carga. Establecer las capacidades de carga acordes al neumático en relación a la presión de inflado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, hay una tabla, como les comenté, que habla de presión, velocidad y carga. También está determinada ahí, pero la carga no como general, sino la carga por capacidad de eje que puede soportar los neumáticos que tengo. Si yo tengo 30 toneladas, las 30 toneladas van a estar distribuidas en todo el camión y en el acople, porcentualmente de formas diferentes. Entonces, esa porcentualidad no puede exceder la capacidad de carga de un neumático, sea 4.25, 4.55, sea 2.95, sea 3.15, porque esos tienen una capacidad de carga máxima. Y si son duales, obviamente esa capacidad baja un poco más, por el que el conjunto tiende a pesar más. Entonces, yo puedo tener una capacidad de carga por eje y eso me va a indicar si el neumático que yo tengo aguanta esa capacidad de carga a la velocidad que yo voy a recorrer y me va a determinar qué presión de inflado le tengo que tener. ¿Qué es también lo que afecta? Por ejemplo, la capacidad de carga, o la carga, perdón dicho, la carga va a variar si nosotros tenemos un camión repartidor, un camión con su tolva grande repartidor, o un camioncito. Yo cargo todo y lo ideal es tener una correcta distribución de la carga en la unidad. Porque si llevo poca carga, no la voy a poner toda hacia adelante porque me va a generar desgaste en los neumáticos de tracción. Tampoco la voy a poner toda atrás porque me va a generar desgaste en los neumáticos de los ejes libres. Hay un punto intermedio que es a la mitad en la cual yo puedo distribuir la carga. Entonces, si yo tengo un camión repartidor en que voy lleno y voy dejando producto, voy dejando producto, voy dejando producto, voy dejando producto, la carga se va modificando en viaje. Y si este viaje es mucho más largo entre punto y punto, obviamente genera, vamos a decirlo así, como una desestabilización en la carga, y ya van a haber neumáticos que van a desgastar más que otros neumáticos, tanto en la tracción, en eje delantero, como en los ejes libres. Entonces, eso también debemos controlar, cómo hacer la distribución. Hay muchas empresas que no pueden controlar eso, o sea, en el sentido de que, oye, yo cargo mi unidad y voy dejando mercadería, no lo puedo controlar. Ok, entonces, como cada punto de neumático va a tener una distribución de carga diferente, eso va a alterar el desgaste que va a tener el neumático. Pero para poder corregir eso, nos vamos al factor 3, que es rotación de neumáticos. Tendré que generar rotaciones de neumáticos, probablemente más periódicas, para poder apalear el desgaste producido por la distorsión de carga que yo estoy teniendo en mi neumático. Y eso me va a generar ahorros en la empresa, porque obviamente todos los neumáticos van a rodar parejo. ¿Eso qué significa? Y eso es muy importante. Si yo pongo 2 neumáticos delanteros y tengo que retirarlos, los 2 tienen que salir, salvo que haya un tema de accidentabilidad. Si yo coloco 8 neumáticos en tracción duales o 4 neumáticos balón en mi tracción, lo ideal es que salgan los juegos completos. Igual en la carreta, si pongo 12 neumáticos, con las rotaciones, con la presión, con el control de desgaste y con el control de carga, lo ideal sería que salgan los 12 neumáticos. Ahora, cada punto de posición en el camión tienen un índice de siniestrabilidad totalmente diferente. Los neumáticos delanteros, normalmente cuando un operador está manejando y ve una piedra, un clavo, una lata, etc., cualquier cosa en el camino, lo primero que hace es tratar de esquivarlo con la posición delantera y la tracción sigue a la posición delantera. Entonces, a veces, y solo a veces, la tracción se llega a comer la piedra o el clavo o la lata o lo que encontremos en el camino. Pero por lo general no. ¿Y dónde tienes mayor grado de accidentalidad en los neumáticos o incidencia de accidente en los neumáticos, daño en los neumáticos? Ese es en los ejes libres. En los acoples, normalmente ya el chofer logró esquivar el hueco,
Logró esquivar con posición delantera y con camión, pero atrás se lo comió enterito. Entonces, eso provoca que tu grado de accidentabilidad en los neumáticos de acoples sea mucho más alto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo logro conseguir yo un ahorro en este tema? En los neumáticos, en los acoples, se tiende a no colocar neumáticos nuevos. Un neumático nuevo en un acople es un poco complicado. ¿Por qué? Porque el neumático en el acople tiene una duración mucho más larga que en un tracto. Entonces, si yo coloco neumáticos nuevos en los acoples y su duración obviamente es mucho más larga que la del tracto, lo que yo busco es reencauchabilidad. Y si yo voy a poner un neumático que dura mucho tiempo en el acople, no voy a poder sacar esos neumáticos para reencaucharlos y poderlos probablemente utilizarlos otra vez en acoples o en tracción. Entonces estoy perdiendo la reinyección de neumáticos en mi parque automotor para rodar. Entonces esa parte es muy importante, que lo vamos a ver, se los voy a comentar casi al final para que vean un poco ese tema de cómo el reencauche es el mejor aliado para el ahorro en la gestión de neumáticos. El punto 5, la velocidad. Es muy importante controlar la velocidad de nuestras unidades. Hay factores de desgaste que están relacionados con la velocidad del neumático. ¿Cómo controlamos esto? Esto lo controlamos netamente con GPS, hablando con los operadores para que mantengan la velocidad. Sabemos que en Perú la velocidad promedio está entre 70 y 80 kilómetros por hora. Antes los camiones no tenían un índice de velocidad, digamos que ponderado o máximo para poder recorrer, y podíamos encontrar camiones, como hasta hoy encontramos también buses que van a 100, 120 kilómetros por hora, pero obviamente eso determina que tu grado de accidentabilidad o de siniestrabilidad de la unidad, del operador y de la carga es mucho más alto, por eso se ha ido reduciendo. Entonces, eso nos ayuda en el control de los neumáticos y en el rendimiento de los mismos. Hay otros factores de control, probablemente, el que nosotros conocemos normalmente es el tema de GPS, donde podemos programar el GPS con las alertas necesarias para cuando estas unidades exceden el kilometraje, la velocidad máxima indicada, y automáticamente nos manda una alerta para poder controlar al operador que le quite un poco de pata, como decimos, y no vaya a tanta velocidad. El factor de velocidad afecta en el desgaste directamente, afecta directamente en el desgaste. La velocidad genera calor, la carga genera calor, la presión de inflado genera calor, y tenemos tres factores que influyen en el calor. Y el calor para un neumático es la peor de las enfermedades. El calentamiento de un neumático por baja presión, por velocidad o por exceso de carga generan calentamiento, y ese calentamiento provoca muerte prematura de nuestros neumáticos. Adicionalmente, que vamos a perder kilometraje, pero genera una muerte prematura, porque ese neumático se fatiga, ese neumático está cansado, si lo queremos llamar así. Entonces, estructuralmente el neumático tiene cuerdas de acero y está compreso con caucho para tener toda la fisonomía, toda la anatomía que tiene el neumático. Entonces, el caucho no se suelda, no está totalmente pegado con los cables de acero o los cables de acero con el caucho. Entonces, cuando hay flexión, imaginemos que agarramos un cable de luz que está forrado y lo empezamos a doblar. Doblamos, enderezamos, doblamos, enderezamos, doblamos, enderezamos, doblamos. Con tantos quiebres que nosotros le estamos dando a esto, lo estamos fracturando internamente el alambre por dentro, pero no lo vemos porque tenemos el plástico por fuera. Y después vamos a notar que se empieza a calentar. Ahí vamos con temperatura. La temperatura está relacionada con la carga, velocidad y presión. Entonces, este cable empieza a calentar. Y va a llegar un momento en que lo vamos a partir, pero el plástico que cubre este alambre no te va a permitir ver que se partió. En caso de un alambre sí, porque vamos a ver que está fofo, pero en caso de un neumático no lo vemos. Y no es tanto como que se parta, pero el calor provoca que haya separación entre el alambre y el caucho. Y eso, con el mismo calor, suda interiormente el neumático y genera una bola de aire. Esa bola de aire se va a empezar a caminar. Y pongámosles un ejemplo. ¿Cómo se camina? Si nosotros tenemos un globo inflado a la mitad,
lo ponemos en el piso y yo lo piso, el globo pum, se va a salir por un lado de mi zapato, digamos, al tratar de pisarlo. Si lo quiero volver a pisar, probablemente pum, se vaya para el otro lado del globo. Entonces, lo mismo pasa cuando se filtra aire en el neumático por esta acción de calor o porque tiene un pinchazo. Entonces, va a empezar a caminar ese globo por el neumático y va a buscar una salida. Por la banda de rodadura no va a salir. ¿Por dónde se va? Normalmente se va hacia el hombro del neumático o hacia la pared del neumático, que son las partes más delgadas y más débiles en un neumático. Y por ese lado puede salir lo que normalmente le llamamos como una teta, una protuberancia de caucho, o puede simplemente hacer una boca, una lengua y reventó por ese lado. Entonces, es muy importante el control de velocidad, carga, presión, porque eso conlleva a temperatura del neumático, que es el peor cáncer para el neumático. Y después tenemos las fallas de neumático. Las fallas de neumático no es lo mismo que los desgastes. Las fallas son consecuencias, productos del mismo neumático, que pueden ser una falla de fabricación, una falla de proceso de reencauche, y esto es importante, al igual que los desgastes, saber reconocerlos. En el desgaste, tú puedes actuar. En la falla, estamos hablando de un neumático que ya lo tenemos en desecho, en el scrap, que comúnmente le llamamos. Entonces, es muy importante saber reconocer y saber identificar cuál fue el problema de por qué ese neumático llegó a nuestra basura, a nuestro scrap, a nuestro desecho. Porque eso nos va a decir qué es lo que tenemos que corregir que está llevando a la muerte de nuestros neumáticos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cada neumático que nosotros llevamos a nuestro scrap, a nuestro desecho o a nuestra basura, tiene que ser reemplazado por un neumático nuevo. Si mi flota usa 300 neumáticos y pierdo 3 porque ya por impacto, por un clavo, por una mala reparación, lo tengo que reponer con un neumático nuevo. Uno me podría decir, no, pero yo tengo neumático reencauchado. Lo repones con neumático reencauchado y lo único que estás haciendo es hacer una ruleta. Sigues jalando. En algún momento tienes que reponer. Y eso es con neumático nuevo. Y la reposición con neumático nuevo es lo más caro que uno puede hacer en la flota, más cuando se trata por temas de fallas. Hasta aquí con esta diapositiva, creo que pasamos a responder las preguntas. Exacto, sí. Vamos vamos a ir respondiendo a las preguntas que están relacionadas con este slide que hemos visto. Y Juan José, si tú consideras que alguna pregunta se va a responder más adelante, lo pasamos para más adelante, ¿no? A ver, tenemos una claro. pregunta de Carlos Moreno, creo que esto refiere con el slide anterior, dice, ¿es bueno hacer un estandarizado del rendimiento del costo por kilómetro si es que las rutas son distintas? No, no podemos estandarizar rutas. Se manejan de forma independiente. Cada costo por kilómetro es independiente, como lo comenté en la diapositiva anterior. No podemos hacer un estandarizado, porque ¿qué es lo que pasa? El costo por kilómetro va a determinar dentro de tu fórmula para cálculo de flete o de tu fórmula polinómica para tu cálculo de fletes, cuál es el costo por neumáticos que va a ir sumado al costo de mantenimiento, al costo de mano de obra, al costo de personal, al costo de chofer, al costo de administrativos, y con eso tú obtienes cuánto tienes que cobrar por tonelada o por kilómetro recorrido. Entonces, si yo estandarizo y doy esos valores, podría estar haciendo perder plata a la empresa o podría estar dando un dato inexacto que me va a terminar golpeando a mí porque voy a tener que gastar más de lo normal. Recordemos que el costo por kilómetro que va de la mano con el rendimiento me va a determinar cuántos neumáticos yo necesito para mi flota, para cierta operación y para las posiciones que yo manejo. Si yo estandarizo, es como que estoy sacando un promedio. Y puedo tener rutas que me rinden 120.000 kilómetros y puedo tener rutas que me rinden 40.000 kilómetros. Hablando que tengo una flota variada. Pero cada ruta es totalmente diferente. Yo puedo manejar una diferencia entre ruta y ruta de 10.000 a 15.000 kilómetros entre ruta y ruta. Tengo una ruta A y una ruta B. Una me rinde 110 y la otra me rinde 125. Podría unirlas y obtener un costo kilómetro un poco más estandarizado. Pero si ya hay una diferencia mayor a 15.000 o a 20.000 kilómetros, tengo que considerarla por separado. Si no, me va a alterar todos mis costos entre fórmula polinómica o cálculo de flete. Ok. A ver, te comento la otra pregunta, Juan José. Ok.
A ver, dice, bueno, Edison nos comenta cuánto es la vida útil de una llanta reencauchada. Bueno, creo que eso es variable también. Ok. Buenas noches, José, sí, Edinson. Mi consulta era en sí cuánto puede rendir bueno, las llantas recauchadas, ¿no? Y para qué tipo de carga sugieren estas llantas recauchadas, ¿no? Ok, a ver, un neumático reencauchado tiene las mismas condiciones que un neumático nuevo. Por ende, la misma presión de inflado, los mismos tipos de desgaste, salvo algunos adicionales provocados por las fallas de proceso, cargan lo mismo, van a la misma velocidad que un neumático nuevo. ¿Cuál es el rendimiento de este neumático? Dependiendo la ruta que tú tengas, y esto te lo digo por experiencia propia, hay neumáticos reencauchados que rinden lo mismo que un neumático nuevo. Hay neumáticos reencauchados que tienden a durar un poco más que un neumático nuevo y hay neumáticos reencauchados que duran 10 o 15% menos que un neumático nuevo. Y eso va a depender mucho de la operación que tú tengas. Pero se da, en tal caso se da. Pero por ende no hay por qué variar, digamos, la presión o decir que tengo que cargarlo menos. El neumático reencauchado, por lo menos hoy en día y en Perú, es un tema que habla de mucha seguridad y mucho rendimiento y obviamente mucho más barato que un neumático nuevo. Pero eso va a determinar mucho por la evaluación que tú hagas con tu proveedor, de saber cuántas fallas puede tener el neumático, de saber si es por falla de proceso, si la banda de rodadura que tú estás comprando con este proveedor está rindiendo dentro de los estándares que tú normalmente manejas, porque yo te puedo decir, yo manejo una marca A y tengo rendimientos, como te comentaba, 10% menos, igual o un poco superior a los de un neumático nuevo, y tengo un proveedor B que sus rendimientos están por debajo de un neumático nuevo y muy por debajo de los estándares de un reencauche. Entonces, eso también hay que saber elegir. En Arequipa, donde yo estoy viviendo, el tema del reencauche ya está muy reconocido. Son tres o cuatro marcas, tres marcas exactamente, que son muy reconocidas y que manejan estándares muy buenos de rendimiento y costo por kilómetro. En Lima, también, porque lo he visto, he trabajado en Lima con el tema de reencauche, hay bastantes reencauchadoras, muchas de ellas un poco no informales, sino un poco empíricas, y sus rendimientos son mucho más bajos, la calidad de sus productos son mucho más bajos. ¿Por qué es importante también el control en el tema de reencauche? Al igual que un neumático nuevo, se tiene que controlar, porque se ha visto y se sabe que hay proveedores que fabrican su propia banda y cuando quieren entrar a una flota nueva ponen su mejor compuesto. Y cuando ya están dentro, bajan el compuesto, te siguen cobrando lo mismo, pero obviamente ellos obtienen una más ganancia, que sería como echarle más papa al caldo o más agua al caldo para tener más, y eso suele pasar. Ahora, la demanda en Lima es muy alta con el tema de reencauche, entonces tratan de sacar la mayor cantidad de reencauches posible a los reencauchadores, porque obviamente eso les genera muchas más ganancias, pero descuida mucho el proceso. Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que evaluar, el tema del reencauchador, y más exhaustivo todavía. Ahora, ¿en qué operaciones se pueden utilizar? Prácticamente en todas. Yo normalmente no recomiendo que se utilice, por ejemplo, en cama bajas. Hemos visto, y yo personalmente, se ha visto muchos factores de desprendimiento de banda, tiene mucho arrastre lateral las tolvas de las capabajas y eso provoca que se vaya arrancando el reencauche, y si el reencauche no está bien pegado, que se desbande, y obviamente por la cantidad de carga que nosotros estamos llevando ahí es un poco complicado. Entonces, yo creo que sería uno de los, por experiencia, uno de las unidades en las que no te recomendaría, ¿no? En cama bajas, en esa. Después para tracción, ejes libres, montacargas, huacos, hasta como lo comenté en un principio, en llantas de avión hasta 10 reencauches, no hay ningún problema. Pero sí, cama baja, no, yo te recomiendo ahí siempre poner llanta nueva. Perfecto. A ver, vamos con otra pregunta de Fernando Cáceres. Ya nos faltan 3 personas más. Mira, dices, Fernando nos comenta que en base a tu experiencia, ¿qué marcas recomiendas para ruta urbana y para ruta interprovincial? Y la segunda pregunta, que también es de Fernando, dice, en promedio, ¿cuánto es el porcentaje de compra más mantenimiento de llanta respecto al costo de mantenimiento total del camión?
o sea, el porcentaje del tema de neumáticos respecto al costo total del mantenimiento, ¿no? Tanto en zona urbana o interprovincial. Una pregunta bastante técnica. Sí, 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 claro, claro. A ver, con referente a la primera, ¿qué neumático recomiendo? Hay un lema por ahí que tiene una empresa que se llama una llanta para cada aplicación. Entonces, yo, en el tema de recomendaciones de marca, mi respuesta es, yo te recomiendo la llanta que mejor te rinde, que mejor costo kilómetro tiene, que más reencauchabilidad te da, que tiene menores fallas de fabricación, que, que trabaja en los mejores estándares para tu flota. Y eso lo puedes conseguir con llantas premium, como también lo puedes conseguir con llantas chinas, sin ningún problema. Entonces, si tú me preguntas a mí personalmente, tendrías que evaluar en tu flota. Yo puedo tener 10 camiones trabajando para Lima, y mi competidor o mi compañero tiene 10 camiones que también trabajan para Lima y cargamos lo mismo. Y les aseguro, y porque lo hemos visto, que no van a tener el mismo rendimiento. No van a tener el mismo rendimiento. Entonces, esa pregunta va en base a evaluación. Lo que tú encuentres como estándares más altos para tu flota en base a las rutas que tú haces es lo que tú tienes que mantener y eso es lo que te va a servir. Y eso solamente lo vas a conseguir probando los neumáticos. Yo te podría decir, no, los premium son los mejores. Ten por seguro que yo he visto neumáticos coreanos y chinos que han dado mejor rendimiento que los premium. Y viceversa. Y viceversa. Pero para cierto tipo de operación. Como recomendación, no podría decirte. Yo te puedo decir, no, compra Michelin, compra Goodyear, compra Continental, compra Pirelli, compra Bridgestone, que son, digamos que los top 10 en ventas, y cuando tú lo compras me dices, oye, el neumático que me has dicho no me sirve, o sea, no me rinde, se desgasta rápido, vuela más rápido, etc., etc., etc. Entonces, no va por ese lado, va por el tema de control, seguimiento y por todo el tema de que tú puedas llevar como histórico en la gestión de tu flota. Ahora, referente al porcentaje, es bastante relativo también. Si tú llevas una buena gestión de neumáticos, va a depender mucho cuánto es el costo porcentual en base al mantenimiento, si estoy entendiendo bien la pregunta, va a depender mucho. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una flota en la cual utilizo mucho neumático nuevo. Mi costo va a ser mucho más alto. Inclusive podría llegar a querer tocar el costo de un mantenimiento, pero eso va a depender mucho de la cantidad de flota que tú tengas. Es variable, es un dato variable. Pero si yo utilizo mucho reencauche en mi flota, porque tengo una buena elección de diseños y buena elección de neumáticos, basado en lo que te comenté hace un rato, de hacer un seguimiento, hacer un histórico, hacer pruebas, yo voy a reducir los costos enormemente. Entonces, eso es muy variable y para cada operación es totalmente diferente, para cada empresa, perdón, es totalmente diferente. Va a depender mucho también de la cantidad de unidades que tenga tu flota, del concepto de mantenimiento que tú tengas, porque tú puedes tener mantenimiento en tus talleres propios, en tu empresa, y el costo por kilómetro de mantenimiento de tu flota, vamos a ponerle que sea 0.080, y tengo neumáticos nuevos y tengo unidades nuevas y el dealer me ofrece el servicio de mantenimiento completo, correctivo y preventivo, y él me cobra 0.63. Entonces, por ponerle un número. Entonces, obviamente me conviene más mandarlo afuera porque yo tengo un mantenimiento un poco más caro, o viceversa. Entonces, eso va muy relacionado, muy diferente con el tema de los neumáticos. Por eso hablábamos que son tres pilares importantes, ¿no? En el tema del mantenimiento o de los gastos más fuertes de una flota, que es el consumo de combustible, es el mantenimiento y es el de neumáticos. En muchos casos, a veces neumáticos puede superar a mantenimiento o puede estar en tercer lugar. De repente nunca combustible, porque combustible son otros costos, va a depender mucho también siempre depende mucho de la cantidad de flota que tú tengas, pero todos análisis independientes, no se puede estandarizar. Lo que me hace bien a mí no necesariamente le tiene que hacer bien a los demás y viceversa. Ángela. A ver si seguimos. Julio nos dice cada cuánto kilometraje debe revisar la presión. Y hay otra pregunta para hacerlas juntas las respuestas que indica la presión del inflado también depende de la distancia que recorrerá el vehículo y la carga que va a llevar. Son esas dos preguntas relacionadas al tema de presión.
Ya, la primera es ¿cada cuánto? Sí, A ver, cada... un neumático pierde en relación de un PSI por mes. Es lo que dice la técnica. Algunos dicen un poco más, un poco menos, pero está dentro de ese rango. Entonces, si yo pierdo un PSI por mes, yo tendría que estar revisándolo periódicamente. No podríamos poner un rango. Yo te podría decir, revísalo todos los meses. Pero si yo tengo una flota de 1000 camiones, yo te aseguro que en un mes no vas a poder revisar toda la flota. Entonces, lo que tienes que hacer es ir rotando un poco con toda la flota para la revisión de la presión de inflado. Entonces, un PSI tampoco es que te va a marcar una diferencia en el consumo de combustible o un desgaste anormal en el neumático, porque eso también va a depender de cuánto tiempo este neumático trabaja a baja presión. Entonces, ¿cuánto tiempo? Periódicamente. ¿Cuánto es periódicamente? Técnicamente, tu unidad sí o sí tiene que entrar en cierto tiempo a mantenimiento para hacer un preventivo. Cambio de aceite, niveles de líquidos, etc, 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 como tú lo tengas programado. Y generalmente eso es cada 30, 40 días o dependiendo un kilometraje promedio, que es lo que marca el fabricante o lo que ustedes hayan determinado en su flota. Ese es el momento indicado. ¿Por qué? Porque tú sabes que por mantenimiento de la unidad, que es periódico, mensual, si lo quieres poner así, o cada 45 días, como lo hayas determinado, sí o sí se tiene que cumplir, porque si no lo cumples, estás echando a perder la máquina. Entonces, cuando entra la unidad, aprovechas para hacer rotaciones, aprovechas para revisar desgastes, aprovechas para revisar alineamiento de la unidad, aprovechas para revisar las presiones de inflado. Y obviamente levantar información para tener histórico, para saber cuándo podrías programar tú el cambio de neumáticos. Entonces, ¿por qué en ese momento? Porque lo que tú buscas es la mayor cantidad de disponibilidad de tu unidad en el tiempo de trabajo o en los 30 días o en los periodos que cada vez que entra mantenimiento. Porque si entra tu unidad de mantenimiento y después a los 3 días dices, oye, que venga por neumáticos, ¿qué ha pasado? No, las llantas están bajas. Vas a hacer volver a parar la unidad y posiblemente estás haciendo perderle viajes. Y obviamente eso es costo para la unidad. Entonces, normalmente siempre se trata de que todo este tipo de revisiones y controles se hagan cuando la unidad está parada. Y normalmente es la forma periódica que va de la mano con el tema de mantenimiento mecánico. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? A ver, acá hay una pregunta, que la presión del inflado también depende de la distancia que recorrerá el vehículo y la carga que va a llevar. Va más Realmente, relacionado a la carga que a la distancia que va a recorrer. Ok, Porque un neumático, una unidad no va a recorrer más de lo que está permitido por ley que un chofer pueda manejar. Entonces, si nos vamos al norte, demoraremos 3 días en ida y vuelta, digamos, en regresar, y al regreso en base podría estar revisando las presiones de inflado, si así lo deseo. Ahora, importante, la presión de inflado siempre se mide en frío, nunca en caliente, o sea, nunca cuando la unidad ha trabajado, sino antes de que empiece la operación o que por lo menos tenga 2 horas de parada, porque la presión del neumático, obviamente con la temperatura de trabajo, tiende a expandirse la presión de inflado, y si yo le echo 110 y la mido, me va a decir sin problema 125, 130 PSI. Entonces yo puedo decir, uy, estoy con sobrepresión, va a reventar el neumático, y le empiezo a bajar la presión de inflado. Ten por seguro que cuando esté en frío estás en 80, 85 PSI, y es peor la solución que le estás dando que el daño que le estás haciendo al neumático. Continuamos. a ¿Alguna ver, otra pregunta, Ángela? Si no, sí, continuamos ya por la última. sí, hay varias preguntas, sí, para seguir avanzando. A ver, acá, bueno, a ver si me ayudas con 2 preguntitas. Una consulta y con los neumáticos, este es de Luis Ramírez. Con los neumáticos extra anchos, la rotación es la misma. Y la otra pregunta que tenemos de Fernando es qué características y cuidados se debe tener con las llantas balón respecto a las llantas normales. Ya, buena pregunta. En relación a la primera, la rotación es la misma. La rotación es en cruz para las tracciones, y que también lo tenemos en el otro curso que ya Ángela les va a comentar. El tema de rotación de neumáticos para los ejes libres también tiene una rotación especial, porque todos los ejes no desgastan igual. Entonces, sí, es la misma que para los neumáticos balón. En el tema de presiones, eso
tienes que analizarlo en base al tipo de ruta que tú tienes. Normalmente, por ejemplo, aquí en el sur, vemos mucho desgaste en los hombros de los neumáticos, balón. Y da la sensación de que este neumático trabajara con baja presión. Pero cuando tú lo revisas, está con la presión correcta. Pero lo que pasa es que como es un neumático que tiene mayor banda de contacto con el piso, más nuestros caminos regionales que tienen curvas, pendientes, subidas, hielo, tierra y todas estas cosas que encontramos en la ruta, genera un desgaste en los hombros que es normal. Uno diría, oye, no, le tengo que poner más presión de inflado. Ok, le pongo más presión de inflado, me empieza a desgastar el centro o empiezo a tener voladuras por impacto. Entonces, la relación de la presión de inflado es la misma y en la rotación es la misma que un neumático, pero obviamente esa presión de inflado se adecúa a las características del trabajo que tú estás desempeñando, de la carga que tú tienes, de la ruta que tú haces, y lo recomendable es que si yo quiero buscar una presión ideal para mi neumático, es que pruebe de la presión de inflado que yo tengo, si es 110, digamos, ir bajando de 5 en 5 P6. Y si no se resuelve, vuelvo a 110 y voy subiendo de 5 en 5, no tengo mucho más para subir, 5 P6 yo creo es lo máximo que tienes para subir ahí, porque si no ya estarían demasiado inflados y genera otro tipo de daños. Pero sí, esa es la condición. La condición de un neumático balón es igual. Hay otros neumáticos balón que están por encima de los 425 y está en un manual de la TIA, que le dicen de la TIA, es la Asociación Internacional de Neumáticos, donde habla de los desgastes particulares que tienen los neumáticos balón. Y uno de los puntos importantes que comenta este manual es que es totalmente inverso a lo que nosotros conocemos en presión de inflados con un neumático dual, o un neumático 295, 11R o 315. ¿Qué quiere decir? A mayor presión de un neumático normal o no balón, a mayor presión desgasto al centro, y se desgasta al centro, y a menor presión desgasto a los costados. Y este manual indica que en estos neumáticos extra anchos, no los 425, ni tampoco los 445, es totalmente inverso. A mayor presión desgasto los hombros y a menor presión desgasto el centro. Y de ahí nacen desgastes totalmente identificables para un neumático balón que para un neumático dual. En ese manual lo pueden buscar en internet, tiene un costo de $189, no está pirata, tampoco apoyo la piratería, pero sí, es un poquito caro, pero para los que tengan neumáticos, yo creo que ya de 445 para arriba, si es que hay en el mercado, algunas empresas lo tienen, pero el 445 no creo, no está incluido, pero es bueno saberlo de todas maneras, porque podría darse el caso. La siguiente. Última pregunta para pasar y seguir avanzando. Y me dice, cada que cierto kilometraje debo revisar el sistema de alineamiento de las unidades para un tipo de servicio local que recorren 100 kilómetros aproximadamente. Cada cierto tiempo tengo que revisar el alineamiento de mis unidades que recorren un promedio de 100 kilómetros aproximadamente, 100 100 kilómetros kilómetros. diarios debe ser. Sí, o sea, cada que cierto kilometraje, a ver, de DICAR, no sé si está el representante de DICAR para que pueda detallarnos un poquitito la pregunta. Bueno, creo que no está. En todo caso, vamos con la pregunta de Brigitte, que dice, por ejemplo, ¿cómo se puede sacar el rendimiento de llantas de unidades de carga pesada? De la misma forma que los neumáticos TBR, tracto, camión y busca. Carga pesada son los tractos. Son los tractos que tenemos. Es el mismo. El rendimiento se saca a través del kilometraje que recorre el neumático por posición en la unidad y tiene que ser el costo dividido entre el kilometraje. Ahí vas a tener un costo por kilómetro. Ese costo por kilómetro solamente es de neumático nuevo. Es el mismo. El factor de costo por kilómetro sí, ese es el mismo para todas las unidades, menos para las operaciones que trabajen con horas, que normalmente son los volquetes en mina. Y que como observación les diría que lo trabajen en horas y lo trabajen en kilómetros. ¿Por qué? Porque tenemos unidades volquetes que trabajan en mina
y mientras están esperando la carga, están prendidos y el orómetro va andando. Y de ahí van trabajando en ruta, de repente tuvieron una parada y el orómetro sigue andando. Llegan a la descarga y tienen que esperar posición para descarga y el orómetro sigue andando. Entonces va acumulando horas a una llanta que no ha rodado. Entonces, ¿cómo yo mido el desgaste de un neumático? A través de lo que el neumático rueda. Si el neumático está parado, no se está desgastando, pero en horas sigue sumando horas. Entonces, lo recomendable sería que lo lleve tanto en horas, porque a veces es una exigencia de la mina, pero para mí, llevarlo en kilómetros, porque eso te va a dejar exactamente cuál es el desgaste y el rendimiento exacto que tiene este neumático por el uso. Perfecto, sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hay muchas consultas por el tema de TI que al final lo vamos a ver más o menos cómo, qué es lo que las herramientas que de repente tenemos, alguna recomendación sí. que nos pueda hacer Juan José. Sí. Ujú. Dale, entonces Seguimos. continuamos con esta para ya ir cerrando. Sí, Contestar más las- bien el pen de Sara nos está manchando un poquito la pizarra. No sé si Sara puede desactivar tu... Estás Sí. con el touch, creo, del móvil. Sí, ya conocemos su firma. Sí, ya. Bueno, yo he borrado todo. Ya, continuamos. Continuamos. Ahorros que se pueden generar. Esto es ya para concluir un poco todo lo que hemos conversado. ¿Qué ahorro podemos generar? Podemos tener reducción de compra de neumáticos nuevos. ¿Por qué? Porque al poder controlar, al poder extender el rendimiento de un neumático en kilómetros, vamos a mejorar obviamente el costo por kilómetro, pero vamos a tener un rendimiento mucho más estándar en nuestra flota para las operaciones que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro rendimiento ya va a estar dentro de un estándar y no descuidamos el neumático en el hecho de presiones, de rotaciones, etc., siempre vamos a tener el mismo estándar. Eso va a significar que no vamos a necesitar comprar neumáticos. Y si no compramos neumáticos, significa un ahorro para nuestra empresa. Y eso obviamente va relacionado con la importancia de la gestión de neumáticos. El segundo factor, mejorar los índices de reencauche. Esto va de la mano con el neumático que nosotros elegimos. Y ese es otro curso que tenemos también aquí en Senfolog. La elección del diseño que nosotros necesitamos para nuestra operación nos va a permitir obtener excelentes rendimientos, mejores costos por kilómetro y que esos cascos, el casco le hablamos ya cuando el neumático está desgastado, pero ese neumático nos pueda reencauchar tantas veces como sea posible y siempre que las condiciones del neumático lo permitan. Y eso lo ve el reencauchador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Índice de reencauche, ¿qué es? Es la cantidad de veces que yo un neumático lo puedo reencauchar. ¿Ok? Podemos tener un reencauche, podemos tener 2 reencauches del mismo neumático, podemos tener 3 reencauches del mismo neumático. Yo personalmente tengo operaciones donde llegamos hasta 4 reencauches y si lo ponemos como ejemplo otra vez el tema del avión, el avión se reencaucha 10 veces. Entonces, y con total seguridad. ¿Cuál es el ahorro ahí en el índice de reencauchabilidad y en el tema de reencauche? Que un reencauche me cuesta aproximadamente un 65-70% más barato que un neumático nuevo, con los mismos desempeños como lo vimos con la pregunta que nos hicieron en la diapositiva anterior. Entonces, ya ahí nomás podríamos tener un ahorro considerable del 70% o del 65% por compra inicial. En este caso, por compra inicial del reencauche. Entonces, ahí ya estamos reduciendo enormemente nuestros volúmenes de compra y nuestros costos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Reencauchar el neumático. Y para reencauchar el neumático tenemos que haber probado, tenemos que haber tenido control de la gestión de neumáticos y por eso volvemos al tema que es muy importante. Ahí es donde generamos la mayor cantidad de ahorro. Y no solo eso, el reencauchar va de la mano con los nuevos conceptos de cuidado ambiental, del tema, del tema ambiental, de la disminución de residuos en el medio ambiente, que afectan tanto ahora al mundo, digamos. De ahí tenemos reducir los tiempos de parada de la unidad dentro y fuera de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos un buen neumático que tiene buen rendimiento y va de la mano con la gestión y el control que nosotros tenemos, vamos a evitar que esa unidad pare mucho tiempo en taller
porque se pinchó una llanta, porque se sopló un neumático, porque se despegó una banda de rodado, porque tiene un desgaste irregular y yo lo había programado para de aquí a un mes hacerle el cambio, ahora lo tengo que cambiar anticipadamente. Y ahí volvemos al concepto de la pregunta anterior, porque la enlaza que nos hicieron cuándo es conveniente hacer una inspección o hacer un mantenimiento de los neumáticos, en el mismo momento que para la unidad. Lo ideal es que pare una sola vez. ¿Ok? Es como en los pits de Fórmula 1. Cuando un carro de Fórmula 1 entra a los pits, le cambian los neumáticos, le limpian la mascarilla al chofer, le aseguran el alerón, le ponen el combustible y esto lo hacen en un tiempo récord de segundos y sale de nuevo a carrera. Ahorraste tiempo y y ese tiempo se convierte en segundos valiosos para la carrera. Lo mismo con nuestro camión. Si entro por una, que se le haga todo, obviamente todo programado. De ahí tenemos el poder de negociación con nuestros proveedores, que es la parte más importante porque con eso vamos a poder reducir nuestros costos. Si nosotros conocemos cuánto dura nuestro neumático, cuál es el mejor neumático que es el mejor para nuestra flota, nuestro rendimiento, nuestro costo por kilómetro, por la gestión que nosotros llevamos, podemos ir y decirle a un proveedor, oye, ok, el neumático, lo sabemos nosotros, el neumático que nosotros utilizamos es el ideal para nuestra flota porque alcanza los estándares más altos que yo necesito tener en mi flota para estos neumáticos. ¿Ok? Entonces puedo decirle, yo necesito para mi operación 500 neumáticos al año y negocio sobre 500 neumáticos al año, que no es lo mismo que estar negociando por 20, 30 neumáticos que yo compro por mes, 10 neumáticos que compro por mes e ir pidiendo descuentos. Yo puedo cerrar una operación de un año. Y eso nos va a ayudar más ahora que la situación está tan inestable en todo sentido, para no hablar de política, de religión, ni nada. En todo sentido, está muy inestable. Los precios de los neumáticos andan subiendo constantemente, hay escasez. Entonces yo puedo cerrar contratos anuales donde me van a mantener el precio, me van a mantener las condiciones, puedo obtener personal para que me venga a hacer inspecciones, puedo tener mejores precios en reencauche. Y obviamente si hay una desviación de costos que no le va a favorecer a nuestro proveedor, tendrá que negociar con nosotros, pero no se va a despegar tanto y vamos a poder mantener nuestro presupuesto dentro de una línea. Eso es muy importante, el poder de negociación que vamos a tener con nuestros proveedores. Porque también, si nosotros sabemos reconocer las fallas de proceso de reencauche o las fallas de fabricación del neumático, podemos discutir y aplicar temas de garantía y no perder, que es la idea, ¿no? Entonces, si no conocemos mucho este tema, el proveedor va a decir, no, es impacto, que es lo que normalmente siempre escuchamos de nuestros amigos reencauchadores. Es impacto, es impacto, es impacto. Y como uno no conoce mucho el tema, asume que es un impacto, cuando de repente podría ser otra cosa. Y el otro punto es minimizar la pérdida de neumáticos por falta de gestión. Obviamente, si nosotros no tenemos gestión, y como lo hemos visto anteriormente, vamos a perder neumáticos, porque vamos a perder rendimiento, perdemos kilometraje, elevamos costo por kilómetro, generamos desgastes irregulares, falta de rotación también genera desgastes irregulares, porque obviamente, como ya lo habíamos hablado, todos los ejes no desgastan por igual, y esa pérdida de remanente de kilometraje no rodado por el milimetraje no lo recuperamos. Adicionalmente eso, si nosotros no controlamos una presión de inflado, no controlamos la carga, no controlamos la velocidad, vamos a empezar a perder neumáticos. Los vamos a mandar al basurero, al scrap, al desecho. Y ahí volvemos con lo mismo. Y acá es donde se repite el ciclo. Este último punto se engancha con el primero de nuevo. Entonces, si vamos muchos neumáticos a scrap, ¿con qué los sustituimos? Con neumáticos nuevos. Y si mi idea era reducir la compra de neumáticos nuevos y no hago la gestión, voy a empezar a comprar neumáticos nuevos. Porque todo neumático de desecho, de scrap o en el basurero se reemplaza con un neumático nuevo. Entonces, ahí nomás ya rompo todo el ciclo. Eso es muy importante. Y la siguiente, que es un poco cuadradita, es un cálculo de lo que se ha visto y que lo que la técnica manda. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante controlar, ya para cerrarlo? ¿Qué es lo que perdemos si nosotros no controlamos? Y esto es la técnica que todo el mundo la maneja. Si nosotros tenemos un neumático con mucha presión de inflado, vamos a perder 15% menos de kilometraje. Si ese neumático rinde 100.000 kilómetros en toda su vida, 15% son 15.000 kilómetros menos. Y si yo recorro 10.000 por mes, quiere decir que tengo un mes y medio de pérdida de kilometraje.
y quiere decir que tengo que comprar antes de lo previsto, estoy gastando. Si tengo presión baja, pierdo 50% de kilometraje. Si mi unidad recorre 100.000 kilómetros, solamente voy a rendir 50.000 kilómetros. Y quiere decir que si tenía que hacer un cambio cada 10 meses, ahora lo tengo que hacer cada 5 meses. ¿Eso qué significa? Que estoy gastando el doble. Entonces genera un gasto. El desemparejado. ¿Qué es el desemparejado? El desemparejado es que yo coloque un neumático nuevo con un neumático que viene con 18 milímetros con un neumático de 10 milímetros en un mismo eje, duales. O que coloque un neumático 315 con un 11R. Lo comento porque lo he visto, pero esa es la idea. Ese desemparejado nos va a provocar 25% menos de kilometraje. Si yo rendía 100.000, voy a rendir 75.000. Y obviamente se anticipa el cambio y eso genera un gasto adicional que no estaba programado. Entonces, ese 25% obviamente nos va doliendo en el desemparejado. ¿Qué es lo ideal? Que los neumáticos duales tengan una diferencia no mayor a 5 o 6 milímetros, dicen los proveedores. Y con eso lo podemos apaciguar. Y hay técnicas, que también las podemos ver más adelante, en las que indican cómo tienes que hacer el emparejado, eso va en relación al tipo de posición, etc., etc. La velocidad, que es otro de los factores que habíamos visto. Nosotros perdemos 50% de kilometraje si vamos a 105 kilómetros por hora para un neumático que está determinado a ir a 100 kilómetros por hora. Y perdemos 200% de kilometraje, o sea, vamos a rendir menos, este 50% está relacionado a la aceleración del desgaste. 50% se desgasta más que a 105 y 200% más rápido se desgasta si vamos a 120 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de velocidad, estamos hablando de temperatura. Y como habíamos hablado, la temperatura es lo que hace que el neumático sufra más. Imaginemos así para que se entienda. Imagínate un chicle. Un chicle, obviamente que ya está masticado, lo metemos en la heladera y cuando lo sacamos a la hora, ese chicle está como una piedra. Es como un perdigón, como una balita. Duro, durísimo. Pero si ese mismo chicle lo ponemos al sol por 10 minutos y lo pisamos o lo agarramos, es blandito. Es el mismo concepto del caucho en un neumático. El neumático con calor, las propiedades del neumático, vamos a hablarlo en fácil, se empiezan a ablandar. Y cuando este neumático se ablanda por exceso de calor, que también está involucrado el tema de la velocidad, hace que el desgaste sea mucho más rápido. Entonces, por eso es muy importante el tema de control de velocidades. Es más, si lo vemos así, el neumático que uno compra para su auto, vamos a ponerlo así, un Kia Rio, sin promocionar marcas. Yo le compro un neumático estándar, pero si yo tengo un Audi que va hasta 300 kilómetros por hora, normalmente colocamos neumáticos de alto performance, de alto rendimiento, porque son para ese tipo de velocidades. Si yo le colocara neumáticos normales, les aseguro que no llego ni al 48 o 48 kilómetros, por ponerle para los que me conocen. Que soy de Arequipa, hablo de 48 y es acá nomás. Entonces, esa es parte importante. Por eso ahí va el tema de la elección de diseño y cada neumático tiene su aplicación. Diseño inadecuado, 40% menos. Si yo elijo mal un neumático para una operación y este diseño que elegí era para otro tipo de operación, si me tenía que rendir 100.000 kilómetros, ahora me va a rendir 60.000 kilómetros. Perdí. Y todo lo que estamos viendo es cambio anticipado. El cambio anticipado es gasto, es mayor gasto. Por eso es importante controlar y saber reconocer el tema del diseño. La sobrecarga, que lo habíamos visto. Si yo tengo una unidad y está sobrecargada, pierdo también 40% de kilometraje. Temperatura. Esto va relacionado con las temporadas de verano, de invierno, de nevadas, si lo queremos hablar así. A más calor, voy perdiendo kilometraje y puedo perder hasta 35% de kilometraje solamente por temperatura. Ahora, la temperatura no solamente se da por la estacionalidad, primavera, verano, otoño, invierno, sino también se da porque está ligadamente relacionada con la velocidad y con la sobrecarga. Entonces, esos factores intervienen. Quiere decir que si yo tengo baja presión, pierdo 15%.
Y si a eso le aumento velocidad, podría perder 50%, suman el 15%. Y si a eso yo sobrecargo la unidad, podría perder 40%. Y si a eso yo le cargo sobrecarga, ya estoy excediendo el 100% de rendimiento que tendría que dar un neumático. Pero si yo involucro todos estos factores, lo más probable es que el neumático explote, que reviente. Tengo baja presión, tengo sobrecarga, el neumático va a reventar. Tengo mucha temperatura y tengo mucha presión de neumático, el neumático va a reventar. Entonces, tiene un rango, tiene es lo máximo que podría soportar un neumático, pero nunca los 4 o 5 factores. Falta de rotación. La falta de rotación de un neumático me genera 20% menos de kilometraje, que era lo que le comentaba por el hecho de las posiciones que desgastan de forma irregular. La rotación adecuada, este es totalmente contrario a lo que veníamos hablando. Si yo roto de forma adecuada, le gano 22% al kilometraje. Y eso sí eso está comprobado, ¿no? Si yo tengo 100.000 kilómetros y normalmente me rinde 100.000 kilómetros, si yo roto, puedo obtener mayor kilometraje porque estoy igualando los remanentes en todos los neumáticos para que todos salgan iguales. Obviamente, esto también va de la mano y tiene que haber una racionalidad en el concepto. Yo no puedo meter todos los meses a rotar los neumáticos o cada 15 días o una vez por semana a rotar los neumáticos, porque eso también involucra un costo. Entonces, todo tiene un equilibrio. Yo no puedo, si las rotaciones son buenas, una vez a la semana las voy a rotar. Sí, pero cada parada te está generando pérdida de ganancia porque no estás transportando. Cada parada está generando un gasto por rotación. Entonces, tiene que haber un punto adecuado. Problemas mecánicos, y que son los más graves dentro de esta tabla, exceptuando el exceso de velocidad, 60%. Una unidad desalineada con ejes torcidos, vas a perder 60% del kilometraje. Yo he tenido la oportunidad de ver unidades desalineadas que en 25 días se comió un neumático completito y tuvimos que sacarlo. Entonces, sí sucede y sí pasa. El desalineado, que es lo que veníamos hablando, 35% menos de kilometraje. Entonces, todo esto que está aquí es lo que nosotros controlamos con la gestión de neumáticos. Y con esto termino la presentación. Ángela. A ver si no activaba mi micro. Sí, gracias Juan José por lo que acabas de compartir. Más bien había unas par de consultas que eran ya, que referían con el tema de, por ejemplo, qué nuevas tecnologías o algún software que se pueda recomendar en base a la experiencia que tengas tú, ¿no? A ver, y hay una pregunta un poco técnica de Cristian. Si nos dice respecto a la temperatura, ¿es un factor del por qué los buses trabajan de noche? Sí, para algunas rutas sí. Para algunas rutas es un factor bastante importante el tema que trabajen de noche. Es más, en el tema de buses, el reencauche no está muy bien visto porque ese neumático rueda tanto y a tantas temperaturas y a veces con exceso de velocidad y sobrecarga que no tienden a durar, pero sí, es uno de los factores por los cuales las unidades trabajan de noche. Sí, el otro temita era por el tema de tecnología, ¿no? Que más o menos veíamos que en realidad, bueno, cómo podrían ellos, de cierta forma, ver si hay algún software, algún aplicativo, alguna herramienta, algún consejo que le des para que puedan trabajar el tema de gestión de neumáticos. Sí, en el tema de gestión de neumáticos, la gestión de neumáticos como tal involucran, si mal no recuerdo, 2 o 3 áreas. La primera es la área de logística, la segunda es el área de compras y la tercera es el área de almacenes. Y obviamente el área de neumáticos propiamente dicha. Entonces tenemos 4. Entonces lo que tendríamos que hacer es, hay software en el mercado, hay una empresa colombiana que tiene un software muy bueno. Obviamente todo esto tiene un costo. No sé cuál es el costo ahorita y déjenme ver si lo encuentro ahorita por internet para poder comentarles. Y es un software que va desde la compra hasta la salida del neumático al basurero, pasando por todas las áreas que les he comentado, y te da el histórico de vida carcasa del neumático. Pero ese software
si bien ya está desarrollado, uno también lo puede desarrollar en Excel sin ningún problema y hacer el seguimiento de tus neumáticos sin perder información o que sea menos que el software que tú podrías adquirir. Hay muchas empresas de neumáticos que te ofrecen los software por la compra de neumáticos, porque es el gancho, y trabajan todas de la misma forma, de la misma manera. La mejor que nosotros, por ejemplo, que yo he visto a través del tiempo, en la empresa donde yo trabajo, usamos SAP. Entonces ahí hemos ingresado toda la información y toda esa información en SAP se traduce en data de Excel, que esta la procesamos a través de Power BI. Y Power BI te permite hacer innumerables cuadros, estadísticas, controles para la gestión de neumáticos, y eso sería un poco el Power BI sería el software a la medida que uno puede tener para cada empresa, porque cada empresa tiene controles diferentes o necesita informes totalmente diferentes a los que tú normalmente manejas o cada empresa maneja. Entonces, si ustedes manejan la información en Excel, fácilmente pueden procesar como si fuese un programa en Power BI para tener la información detallada, para tener informes detallados y para tener informes gerenciales. Ustedes saben que los informes gerenciales preguntan cuál es la mejor llanta, por qué es la mejor llanta, en qué ruta, en qué posición, cuánto me cuesta y cuánto compro por año. Punto. Pero para poder obtener esa información final, por atrás está todo lo que acabamos de ver, control, presión, etc., etc., que por eso nos contratan a los especialistas cuando nos hacemos cargo de una gestión de neumáticos, porque todo eso que está por atrás es nuestro trabajo. Para eso nos contrataron. Pero ¿qué es lo que necesitan ver ellos? Números grandes, macros. Y eso lo puedes hacer tanto micro como macro con Power BI. Y lo podemos desarrollar en alguna clase con Zenfolog. Es bastante interesante. Tiene que ir metido de la mano un poquito de conocimiento de Excel nada más y el Power BI se deja manejar inmediatamente. Ahora, si ustedes ya manejan un software en su empresa para el área de mantenimiento, sería conveniente que desarrollen también el tema de la gestión de neumáticos dentro de ese mismo software, porque pueden encerrar ya todo el concepto de mantenimiento, ¿no? Neumáticos con mantenimiento. Normalmente se maneja por separado porque si bien es costo por kilómetro tanto para mantenimiento como costo por kilómetro para neumáticos, la forma de control es totalmente diferente. Entonces, sí lo podemos, sí hay varios software en el mercado. Hay miles de software y hay malos también, muy malos, pero hay unos muy buenos y yo creo que el mejor es el que tú puedes desarrollar a medida para tu empresa. Y no necesitas mucho. Hay aplicaciones en Google, hay una página que se llama AppSheet, tomen nota, AppSheet, que se encarga, que tú puedes diagramar un pequeño programa en tu celular o en tu tablet y puedes inspeccionar tu unidad sacando fotos, medidas, remanentes, kilometraje de instalación, kilometraje de salida, y eso lo carga y te lo manda directamente a tu base de datos, a tu correo o a los correos que tú designas, y automáticamente ese mismo cuadro lo enlazas con Power BI y tienes toda la información que necesitas. Y este AppSheet es totalmente gratuito, trabaja de forma gratuita, igual que el de Google, trabaja de forma gratuita y te permite hacer todo eso. Lo único es saber un poquito de cómo funciona. Hay muchos tutoriales en YouTube que te van a permitir poder hacer ese desarrollo y no es para nada difícil. Antes uno pensaba que armar un programa, un software, una aplicación para celular era lo más difícil del mundo. Hoy día es como jalar y pegar, así, tal cual. Power BI es un ejemplo. Tú haces toda una presentación en Power BI con cuadros y tablas dinámicas, muy dinámicas, que te permiten ir a detalle, y esos mismos cuadros Power BI los transfiere para que los puedas ver al celular como si fuese una aplicación.